Perfecto. Mira, vamos a empezar. Nuevamente, bienvenidos. Es un gusto y un honor darles la bienvenida a esta charla, Inteligencia Artificial, una mirada profunda sobre el impacto en la industria del libro, que forma parte del programa del Foro de Innovación Editorial 2024, que siempre es un gusto eh, tener este tipo de iniciativas que nos mantienen al día a todos los que formamos parte de la industria editorial. Y es un honor ahora estar de este lado como moderador para presentarles a nuestro ponente, que es Daniel Benchimol. Él es director de Proyecto 451, que es una empresa que brinda servicios desde hace 13 años en materia de consultoría, formación y desarrollo de estrategia digital a más de 350 editoriales, librerías, así como organismos públicos y privados de América Latina y España. Entre sus colaboraciones hay acciones con Planeta, con Penguin Random House, con Macmillan, Anagrama, Fondo de Cultura Económica y mucho más. Trabaja en colaboración permanente con todos los gremios y cámaras de la región y también dirige un espacio de formación virtual que es Academia Proyecto 451, al que han asistido ya más de 1,700 profesionales de la industria en toda Iberoamérica. Ha participado como conferencista en eventos y ferias a lo largo de toda la región y es docente en universidades en Argentina, México y España. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Un placer estar aquí con todos ustedes, ¿eh? Y compartir este momento y gracias Perfecto. por el tiempo sobre todo de estar aquí. Muy bien, voy a dar una breve introducción de cómo será la sesión. Tenemos 4 ejes de conversación que van en relación al impacto de la inteligencia artificial en los editores, en la experiencia de lectura, en el consumo. Vamos a tener una pequeña charla después de la presentación que Daniel ha preparado y al final, si hay tiempo, abriremos el micrófono para preguntas de parte de los asistentes. También recordarles que al concluir la sesión se les enviará un link para que participen en una encuesta de opinión, que siempre es muy relevante porque esto sirve a todos los que estamos en la Comisión de Innovación a desarrollar el programa del siguiente año y a hacer de esto un evento con el contenido más relevante para todos. Así que, dicho lo anterior, Daniel, te doy el micrófono y en cuanto termines la presentación hablamos un poco de los ejes de conversación. Gracias, José, nuevamente. Voy a compartir pantalla, espero que ahí vaya bien. Por aquí y por aquí. A ver, ahí creo que se ve sin problemas, ¿verdad? Bueno, la intención, por lo menos de mi parte, es compartir como algunas ideas con los ejes que les señaló José, disparar como algunos interrogantes que nos trae la inteligencia artificial, que es el gran tema para la humanidad, no solamente para nuestra industria. Vamos a despertar como algunas ideas y luego, ya así como decía José, conversaremos, abriremos ahí el micrófono para hablar y demás. Son por lo menos los ítems que más me entusiasman, que más me incomodan. Saben que es una tecnología que a mí, como toda tecnología, me fascina y me entusiasma, pero también es una tecnología que nos genera cierta preocupación, nos moviliza, nos incomoda. Es una tecnología muy incómoda. Saber que hay algo que no son los seres humanos, que nos supera en varias áreas y en varios espacios, obviamente que nos genera como una incomodidad. Voy a empezar compartiéndoles un pequeñísimo corto, un pequeñísimo video. Después les voy a contar un poquito de qué va este video, pero nada, creo que dura un minuto o algo así. Presten atención, traten de prestarle, está en inglés, pero le puse los subtitulados en español. Presten atención al contenido porque el contenido es bueno, pero pasa un poco rápido, es muy breve y tal vez se les va de tiempo y no lo terminan de ver, ¿eh? Así que presten un poquito de atención y sobre eso luego comenzamos a hablar. At first, people were horrified. We turn now to China.
where authorities have unveiled a radical solution to their population decline and soaring demand for manufacturing workers. But with time, competition, and the obvious benefits, they got used to it. After all, taboos are made to be broken, right? Why let the dead rest when they can serve the living? Why build when you can just repurpose? They wanted a dream, but from what I understand, in dreams, you're not the ones in control. Es un pequeñísimo corto. Si no lo llegaron a pescar, creo que es bastante evidente, pero si no, es un pequeñísimo corto que trata sobre la posibilidad de utilizar a las personas muertas en favor de nuestra vida y que nos ayuden y nos asistan en el trabajo y demás. Más allá de la historia, que es bastante incómoda, está construida 100% con inteligencia artificial y por una única persona. Esta única persona fue utilizando distintas herramientas, generó, obviamente que tenía como un poco el preconcepto y la historia por detrás, pero generó todas las imágenes, compuso toda la secuencia en video, toda la locución, toda la narración, es una voz sintetizada que locuta todo lo que ocurre. Todo está producido por una única persona y en pocos días. O sea, aquí es donde ya se nos empiezan a abrir muchos interrogantes. De lo que vamos a hablar y de lo que hablamos y de lo que nos afecta tiene que ver con lo que se denomina las inteligencias artificiales generativas, que es un tipo de inteligencia o es una rama de la inteligencia artificial. Es esta inteligencia que hemos ido seguramente escuchando mucho, que tiene que ver con la capacidad de poder generar contenido, generar imágenes, generar audio, generar texto, generar video. En este caso, un corto de 1 minuto que realmente nos cuesta comprender o ver, ¿no? Porque muchas de estas cosas no existen. O sea, han sido generadas a partir de una instrucción textual, a partir de que alguien fue describiendo lo que quería que ocurriera en cada escena y el sistema pudo ir generando cada una de estos contenidos. Vamos a otra escena. Fotos. Esto lo hemos visto ya bastante, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial han ido madurando en la capacidad de crear imágenes a partir de una instrucción textual. Es decir, yo le escribo que quiero a una familia con una niña, como abrazándose, mirando a la cámara, casi como tomándose una selfie, con un blanco y negro, en un momento que parece ser un momento, bueno, con un espacio que parecería ser de frío, pero en un momento que parece como de relajo, de vacación o de veraneo o algo por el estilo, ¿no? Le describo y la imagen me genera algo que es increíble que no exista. O sea, a mí a veces, recién les mostraba un ejemplo de un corto que es un corto como de ciencia ficción, pero a mí me incomodan más estas situaciones, que son situaciones reales, pero no reales en el sentido de que nunca han existido. Ninguna de estas personas ha existido, ninguno de estos momentos ha existido, pero nos costaría mucho pensar que esto no ha existido, ¿no? Que estas personas no existen, no viven. Son personas generadas por inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es año 2024. Esto es el avance más importante que tenemos en materia de generar contenidos con inteligencia artificial al día de hoy. Son imágenes que no podemos distinguir si han sido tomadas por una cámara de generadas con inteligencia artificial. Esto era año 2022. El primero de los modelos que generaba imágenes con inteligencia artificial, que fue Dalí, o por lo menos el primero de los modelos que empezó a cobrar cierta notoriedad y cierta masividad, producía este tipo de imágenes. Ya en ese momento generaba un ruido importante, generaba una tensión importante y una alarma en muchos sentidos, pero fíjense la distancia en la calidad, ¿no? En los detalles, en el avance que hemos tenido en apenas 2 años, en apenas 2 años. Daniel, un favor, ¿sería posible que pusieras tu presentación en pantalla completa para que se vea un poco más grande? Sí, claro que sí. A ver si puedo. Yo creo que voy a tener que. Gracias por avisarme. A ver si es así. Ahí está mejor. Sí. Sí, ¿no? Ahí está. Quiero traerles este ejemplo. Si alguno de ustedes ya me escuchó en alguna presentación anterior,
perdón si los aburro con este ejemplo, pero para mí es un ejemplo muy potente y me gusta traerlo cada vez que tengo oportunidad, porque es un ejemplo que nos describe muy bien el estado actual y el estado de avance de estos sistemas, ¿no? Y nos ayuda a comprender por qué estamos hablando de un cambio muy grande, ¿no? Es algo que yo percibo, por lo menos, sobre todo en el sector en el que nos encontramos, percibo todavía como una sensación de que no es un cambio tan importante como lo es. Una sensación de que, bueno, es una herramienta que nos sirve para generar textos, para corregir, para generar imágenes, pero no nos estamos dando cuenta, no estamos tomando la real dimensión, esa es por lo menos mi percepción, del cambio transformador que generan este tipo de herramientas o que van a generar este tipo de herramientas. Vamos a este ejemplo. Es un ejemplo hecho con ChatGPT. ChatGPT es un poco la herramienta estrella en todo esto, es la herramienta que puso el tema en discusión masiva. No es que la inteligencia artificial se generó a partir de este momento, pero noviembre de 2022 es un hito en la historia a partir de que surge esta herramienta que nos permite conversar con el sistema y entender nuestro lenguaje. Esa es la primera gran característica que permite hacer este sistema, ¿no? Comprender nuestro lenguaje, generar texto, generar imágenes, generar contenido o generar todo tipo de respuestas a partir de comprender nuestro propio lenguaje, no importa en qué idioma, ¿no? Que también es relevante. Fíjense este ejemplo. Aquí yo le digo a GPT que me explique o que me cuente o que me narre cómo es caminar por un bosque. Es una instrucción muy sencilla y a partir de aquí GPT me va haciendo una descripción de lo que se supone caminar por un bosque. No lo voy a leer todo, voy a ir leyendo un poquito salteado, pero para que vean a dónde apunto. Va haciendo una descripción sentido por sentido y comienza con vista. Vista, lo primero que impacta es la exuberante paleta de verdes, desde los tonos más claros de las hojas jóvenes hasta los oscuros de las frondas antiguas. La luz del sol se filtra a través de las copas de los árboles, creando un juego de sombras y destellos que dan vida al entorno. Oído. El bosque está lejos de ser un lugar silencioso. Es un concierto natural donde cada ser aporta su nota. El crujir de hojas y ramas bajo tus pies, el susurro del viento meciendo las copas de los árboles, el canto de los pájaros que se entrelaza formando melodías complejas. Tacto. La humedad del aire se hace presente en tu piel, una sensación fresca y revitalizante que contrasta con el calor del sol en los claros del bosque. Al tocar la corteza de los árboles, sientes su rugosidad, testimonio de años e incluso siglos de existencia. Olfato. El bosque tiene un aroma inconfundible, una mezcla de tierra mojada, madera, hojas descompuestas, el dulzor de las flores silvestres. ¿Por qué les traigo esto? ChatGPT, primero que el texto a mí por lo menos me parece brillante, pero más allá de esto, ChatGPT jamás pisó un bosque. Lo que hizo es comprender cómo funciona el mundo y hacer un correlato del mundo a partir de la ingesta de textos y de información que tuvo. Es decir, generó algo que es mucho más importante que la capacidad de generar texto. Generó un modelo del mundo por la proyección que nosotros le hemos dado a partir del texto que ha sabido leer. Y esto se enriquece aún más cuando le sumamos la dimensión imagen, video, sonido y probablemente en un futuro no muy lejano, tacto y relación física con el medio ambiente. ¿Sí? Hasta aquí estamos hablando de un sistema que ha ingerido contenido digital y ha aprendido del mundo a partir de esa injerencia, de esa ingesta de contenido, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes hitos de la revolución. No se trata de que le pidamos a un sistema que nos genere una imagen a partir de un texto. Cualquier sistema de cómputo tiene capacidad para generar imágenes desde hace mucho tiempo. No se trata de esto. Se trata de cómo comprende el mundo hoy y cómo puede reproducir el mundo a partir de la relación que nosotros establecemos con estos sistemas. Y aquí voy con uno de los grandes primeros puntos que quiero compartir con ustedes, que es que, ¿dónde está la revolución? ¿Por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial de 2 años para aquí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha cambiado para que las cosas ocurran ahora tan aceleradamente y no venían ocurriendo tiempo atrás? Bueno, hubo una confluencia de factores, avances tecnológicos, capacidad de procesamiento, cantidad de volumen de datos que hay en Internet y que estos sistemas han sabido leer, algunos nuevos paradigmas que se han ido descubriendo.
Pero lo más importante es que estos sistemas han aprendido y aprenden de una forma muy autónoma. Es decir, pasamos de lo que fue como la primera gran fase de la revolución, que esto ocurrió cerca del año 2009 a 2012, en donde lo que había eran personas que iban etiquetando datos, etiquetando contenidos, por ejemplo, fotos de gatos, y había una foto de gato y había una persona que escribía, esto es una foto de un gato, y la máquina entendía que eso era la foto de un gato, a sistemas que hoy no necesitan de eso para entender que por delante tienen un animal y que ese animal puede comportar muchas formas. Puede ser una fotografía, puede ser un dibujo a mano alzada, puede ser un dibujo con crayón, puede ser un anime, pero va a entender de la misma manera que entendemos los seres humanos, o de una manera bastante parecida. Me gusta mucho también mostrar este ejemplo, que es un ejemplo de un robot con una forma de perro o similar, que en un proceso de 1 hora aprende a caminar. Y aprende a caminar no porque hay un ingeniero detrás que le dice cómo tiene que caminar, cómo tiene que mover todos sus rotores y todos sus mecanismos para aprender a caminar. Aprende a caminar porque, igual que un humano, cuando nacemos empezamos a aprender a caminar, empezamos a conocer nuestro cuerpo, nuestro entorno, nos lleva bastante más tiempo que a este bicho, que a este animal, varios meses, años. El robot en 60 minutos aprende a caminar, entiende qué significa mover su cuerpo para activar y hacer el movimiento. No tiene un contenido previo que le enseñe, no hay nada, no hay una información previa o preliminar que le enseñe a hacer esto. Lo aprende, tiene una misión, tiene un objetivo y va viendo de qué manera puede resolver ese objetivo. Esto es muy importante porque ahí empezamos a entrar en la conclusión de que no es tan importante la IA por lo que sabe hacer, ni lo que supo hacer, sino por lo que va a saber hacer, por sus capacidades de aprendizaje. Esto es como uno de los grandes ejes, ¿no? Y esto es uno de los grandes ejes que nos ayudan a pensar que aún hoy nos encontramos en un estado muy primitivo de lo que vamos a ver en no mucho tiempo más. Si no vieron, suelo recomendar mucho, si les interesan estos temas, mucho el documental de AlphaGo, Alpha con PH, ¿sí? Lo voy a poner aquí en el chat, AlphaGo. Es un documental que está en YouTube, gratuito, porque es de la propia compañía Google. El documental ya de por sí está muy bien hecho y muy elaborado y es muy entretenido, pero cuenta la historia de lo que fue el primer sistema que ganó al juego Go, que es un juego que, si no lo conocen, lo podemos equiparar con el ajedrez, pero tiene una complejidad muchísimo más elevada y que tiene una característica que es única, que es que implica creatividad. Implica ser creativo para poderle ganar al otro jugador, porque las combinaciones que tenemos en el tablero no son finitas, como ocurre en el ajedrez, sino que son prácticamente infinitas. Y le ganó al mejor jugador de ajedrez, algo que no se suponía como un objetivo posible. De hecho, esto es algo que ocurre muy claramente con las inteligencias artificiales, ¿no? Desde que se empezó a hablar del tema cuando prácticamente nacieron los primeros sistemas de cómputo, la inteligencia artificial fue desbloqueando límites y siempre se le han puesto nuevos límites, ¿no? Pasamos de que, bueno, le ganó al mejor jugador de ajedrez. Sí, pero las reglas del ajedrez son bastante simples y no hace falta más que un gran sistema de cómputo con mucha capacidad de procesamiento para que pueda hacerlo. Perfecto. Ahora le gana a otro humano con el Go, que es un sistema, un juego que requiere creatividad y que hizo que el sistema inventara jugadas que no se habían visto nunca en miles de años, que ningún ser humano había inventado una jugada. Hay un momento del documental que lo muestra muy claramente. Fue creativo en el sentido de crear una jugada inédita, nunca antes elaborada por un ser humano. ¿Pasó esto? Bueno, pero es un juego. Esto no significa que los sistemas sean inteligentes, que tengan, que se acerquen siquiera a un ser humano. Lo que hace que puedan acercarse a un ser humano es el lenguaje. El lenguaje es lo que nos identifica, lo que nos hace humanos. Perfecto, tenemos GPT. Tenemos un sistema que entiende perfectamente nuestro lenguaje, no importa en qué idioma le hablemos, y que puede reproducirlo de cualquier manera. Y no solamente esto, había como un gran tema detrás de lo que era ser inteligente o no ser inteligente, que era la comprensión del humor. Bueno, GPT puede entender humor. Ustedes pueden compartirle una viñeta de cualquier historieta, la entiende y puede reproducir contenido similar y nos va a divertir a nosotros. Entonces,
todo el tiempo vamos a estarle poniendo barreras, y está muy bien que lo hagamos como seres humanos, pero les puedo asegurar que las va a ir superando, porque hoy estamos en una era en la cual aprenden, y este es el gran punto, y es la gran consideración. ¿Qué es lo segundo que ocurre para tener en cuenta? Es la primera vez en la historia de la humanidad que las máquinas crean contenido. Hasta ahora es una co-creación, ¿no? No es que la crean en forma autónoma, siempre hay un ser humano que da ciertas indicaciones, pero en definitiva crean contenidos. Todo lo que ven aquí al costado, muchas de las imágenes que les he ido mostrando, son imágenes generadas por máquinas. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos contenido sintético. Me gusta mucho a mí, por lo menos, esta definición. Si quieren, la pueden de alguna forma homologar con la idea de los textiles sintéticos y los textiles orgánicos, naturales. Hay como algo de similitud en el concepto. En definitiva, lo importante es que tenemos contenido sintético, que es la primera vez que tenemos contenido que no está siendo generado por humano, y que es muy lógico que progresivamente tengamos mucho más contenido sintético que contenido 100% generado por humanos. Hay un artículo, cuando abrimos este tema, obviamente se nos relaciona muy rápidamente con el concepto de propiedad intelectual y con la problemática que tenemos alrededor de esto, ¿no? Y hay un artículo que para mí es de los mejores que he leído sobre este tema, que es un artículo de Tim O'Reilly, que en forma muy extensa y muy detallada, Tim O'Reilly es editor, y es director de O'Reilly Media, que es una gran editorial de libros de tecnología. Escribe un artículo que es algo así como ¿cómo solucionar el pecado original? ¿Cuál es el pecado original? Bueno, supuestamente, para que las IA, para que los sistemas como GPT tengan las capacidades que tienen hoy, primeramente han sido entrenados, es decir, se les ha dado contenido para que sepan hacer lo que saben hacer hoy, y parte de este contenido es contenido de dominio público, y una parte muy relevante es contenido con propiedad intelectual. Y el daño ya está hecho. De ahí viene un poco la metáfora del pecado original. Los sistemas ya han utilizado ese contenido para aprender del mundo. Han utilizado libros, películas, series, música, mucha de dominio público y mucha con propiedad intelectual. El asunto es cómo resolver esto. Y no es nada sencillo, porque, por un lado, a los sistemas, a estas empresas que están creciendo a una escala sideral en términos de inversión financiera y económica, les interesa tener contenido de calidad. Ustedes saben, y esto se los voy a mostrar luego también con una placa, que los libros son un elemento muy valioso y muy rico para estos sistemas al momento de ser capaces de producir lo que saben producir. Es decir, no da igual para estos sistemas, en términos de aprender del lenguaje, leer un tweet o leer una publicación en Facebook que leer un libro. No da lo mismo. El valor, el contenido que está por detrás de un libro lo hace mucho más robusto, lo hace mucho más potente. Entonces, a las empresas que están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial, les interesa tener un sistema creativo, una industria creativa potente y que madure y que crezca. Con lo cual no van a hacer algo para destruirla. Y a nosotros, como empresas, como participantes de las industrias creativas, y en específico de la industria del libro, nos interesa subsistir, y además nos interesa sacarle el mejor provecho a estas tecnologías. Hay todo un debate y una discusión sobre cómo vamos a encontrar ese punto de acuerdo que haga que las cosas funcionen. Pero uno de los puntos importantes es que el pecado original ya fue hecho. Y como les decía antes, si queremos quedarnos con una primera buena noticia, es que los contenidos tienen un valor enorme, y los libros tienen un valor enorme, al punto que se develó hace no mucho tiempo atrás, en una filtración, que Meta, la empresa que está detrás de Facebook e Instagram, estuvo a punto de ser la compradora de Simon & Schuster, porque entendía que necesitaba comprar un gran grupo editorial para hacerse de ese contenido y para poder desarrollar sus modelos de inteligencia artificial. O sea, fíjense lo importante que somos como sector. Un poco lo que habla Tim O'Reilly es también el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, el trabajo como industria sectorial para poder desarrollar mejores relaciones con estas empresas. Hay dos grandes temas que se disparan acá con relación a la propiedad intelectual. Uno es si existe algún grado de memorización de los sistemas de inteligencia artificial al leer los contenidos. Yo me animaría, aunque hay mucho debate al respecto, yo me animaría a decirles que no. Es decir,
cuando un sistema de inteligencia artificial lee un libro, lo que hace es aprender de ese libro como aprendemos los humanos cuando leemos un libro. Obviamente tienen otra capacidad de procesamiento, otra capacidad de cómputo, otra capacidad de memoria, pero no significa que específicamente guarden ese libro en una biblioteca y luego lo puedan consultar. Lo que han adquirido es el conocimiento que estaba por detrás de esa obra y pueden reproducirlo. Pero no se trata de algo similar a lo que podría ser una memorización. Y lo segundo es tratar de encontrar un ecosistema que sea conciliador, tanto para los grandes modelos de inteligencia artificial como para los titulares de derecho. Estamos ante una disrupción enorme, ya esto lo habrán escuchado muchas veces, similar a la imprenta de Gutenberg, similar al nacimiento de Internet, similar a la revolución industrial, con lo cual una disrupción tan grande requiere un replanteo, no podemos seguir funcionando con la misma lógica, con el mismo esquema, con la misma matriz. Claramente no podemos seguir funcionando, hay que encontrar un nuevo esquema. El artículo de Tim O'Reilly explora varias ideas y si quieren después podemos conversar alguna de ellas. Tercer punto, que yo creo que es clave y va un poco en esta misma dirección. No hay una sola tecnología que se haya inventado que se pueda desinventar o que se haya desinventado. La inteligencia artificial ya está aquí. Lo que tenemos en todo caso es que adoptar una posición que cada uno de ustedes la adoptará en términos personales y en términos profesionales y como empresa. Pueden adoptar la posición de rechazarla y es una cuota parte de la sociedad muy grande la que adopta esta posición y está bien, hay justificaciones para adoptarla. Pueden inclinarse por ver la manera de regularla, de controlarla, es un poco lo que está ocurriendo en Europa. En Europa, por ejemplo, el dispositivo, toda la gama de dispositivos de Apple que ya van a incorporar inteligencia artificial no van a estar disponibles con esa tecnología. O pueden abrazar directamente y ciegamente el uso de la inteligencia artificial. Quienes me conocen, yo estoy más en un lugar de equilibrio, ¿no? De comprender toda la potencialidad que tiene esta tecnología, que creo que tiene y mucha, y va mucho más allá de ser una herramienta o de sernos útiles para algo, pero no creo en el rechazo absoluto. No creo ni en utilizarla ciegamente, ni en el rechazo absoluto. Importante, más allá de lo que nosotros opinemos, la tecnología no se desinventa, y hay cosas que van a seguir ocurriendo, y hay cosas que están pasando casi día a día. Tenemos empresas como Amazon, pero no es la única, digo, grupos editoriales también van un poco en esa dirección, que han producido en pocos meses un volumen de 40.000 audiolibros, cosa que es casi el panorama completo de audiolibros producidos en 2 o 3 años. Y de pronto, en semanas o en meses, empresas pueden producir esto rápidamente. Daniel, déjame nada más recordar ¿Hay si algún pueden audio, silenciar no? sus micrófonos, por favor. Ahí está. Por ejemplo, sabemos del auge que tiene el manga en todo el mundo. Bueno, las empresas en Japón, que en Japón es un país que ha adoptado la posición de no regular la inteligencia artificial prácticamente desde ningún punto de vista, hay muchas startups que están permitiendo que el manga pueda ser traducido rápidamente a todos los idiomas, no solamente al inglés, y pueda expandir su mercado aún más. Cuarta idea, va todo como encadenado, pero son como ideas concretas que quiero reforzar. Y aquí va más que una idea, una suerte de recomendación. Podemos tener temores, podemos tener preocupaciones, podemos sentir cierto rechazo, cierta incomodidad, y es totalmente lógico que esto ocurra. Lo que estoy muy convencido es que esto va a ir a más. Y que va a ir a más, y que lo que hemos visto es muy poco con lo que vamos a ver dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 5. Entonces, traten, y es una recomendación, cada uno de ustedes podrá hacer un poco lo que le guste, obviamente son todos adultos aquí, pero traten de no caer en el lugar de destacar los límites o las incompetencias que tengan estos sistemas hoy. Cuando surgió la primera versión de ChatGPT en noviembre de 2022, se lo criticó mucho porque era impreciso, porque fabulaba, porque inventaba datos, porque no escribía del todo bien. La evolución que ha tenido en año y medio o 2 es enorme, y lo que vamos a ver de aquí a diciembre ni les puedo siquiera contar. Con lo cual, no pensemos en, bueno, son sistemas que están bien, pero no traducen tan bien, no corrigen tan bien,
se equivocan, son imprecisos, la imagen que diseña está bien, pero no tengo el control para poder tener la imagen que quisiera. Ojo, porque estamos hablando de toda una lista de características que van a estar resueltas en ¿cuánto? ¿Un año? ¿2? ¿5? Exagero muchísimo. ¿Cómo vamos a estar nosotros como profesionales? ¿Cómo nos preparamos para ese futuro de 2, 3 años atrás? O sea, no nos engañemos y no caigamos en criticar cosas que son evidentemente problemas o limitaciones que hoy tienen los sistemas, pero con esto que les vengo contando, de sus capacidades propias de autoaprender, van a ir siendo desbloqueados progresivamente. Una lista rápida de efectos negativos, claros, evidentes, que podemos evidenciar hoy. Realmente, probablemente aparezcan más en los próximos meses. Estos son los que yo por lo menos evidencio con mucha claridad. Efectos negativos y efectos positivos en la industria. Efectos negativos. Pérdida de empleo en ciertas tareas y en ciertas áreas, sí, va a ocurrir. Es claro que ante una revolución similar a la que hubo con la revolución industrial, va a haber un efecto en tareas o en empleos. Hoy lo más evidente tiene que ver con la traducción, tiene que ver con los traductores y tiene que ver en algún punto con ilustradores o creativos gráficos, pero sobre todo en los traductores es donde más evidentemente se ve esto. ¿Podría haber una estandarización del contenido de la literatura? Sí, a ver, son herramientas que lo que hacen es masificar y facilitar que cualquiera pueda convertirse en un autor, con todo lo que eso supone, ¿no? Cualquiera pueda escribir, pueda producir un libro. Bueno, significa que la literatura va a estar más estandarizada, que va a estar, de alguna forma, podemos encontrarnos con una masividad de textos que sean mucho más mediocres, por lo menos desde nuestros puntos de vista. Vamos a tener más volumen de contenidos, eso es muy evidente. Ustedes saben que hoy Amazon establece un límite de 3 libros por día por autor para subirse a la plataforma. Es decir, un autor solamente puede subir 3 libros por día. Ya 3 libros por día, digo, un libro por varios meses me parece mucho. Pensar que hay autores que están subiendo más de 3 libros por día y que Amazon se vio obligado a establecer este límite, nos habla de la masividad de contenidos que vamos a tener. Pero la contracara, siempre tenemos una contracara positiva ante cada efecto negativo. Vamos a tener herramientas, o tenemos ya herramientas que hacen que los procesos de edición sean mucho más eficientes. Sabemos que la industria editorial no es una industria que se caracteriza por ser eficiente en sus tareas, en sus procesos, en el uso de sus herramientas, y la IA viene a responder muchas de esas situaciones. ¿Vamos a tener más contenido? Sí, pero también tenemos herramientas, y ahora les voy a mostrar una, para descubrir nuevos autores, para tener mejores herramientas para analizar los textos que recibimos, los manuscritos que recibimos. Aquí les contaba, ¿no? Hay varias herramientas que van un poco en esta dirección. Esta es Salander, que lo que hace es, en cuestión de instantes, hacer una lectura completa de un libro que puede tener 300 o 400 páginas y darnos un reporte y decirnos si ese texto vale la pena ser publicado o no. Si vale la pena que yo le dedique cierto tiempo a la lectura de ese texto y pueda evaluar su publicación. ¿Cuántos manuscritos han sido invisibilizados porque no hemos tenido el tiempo siquiera de abrir ese documento o de mirar de qué va? Efectos negativos, los más obvios: sesgos, desinformación y sobreabundancia, que era un poco en la línea de lo que les contaba antes, ¿no? Un mayor volumen de contenidos que genera una sobreabundancia en la oferta. Pero sobre todo me quiero detener en los sesgos y en la desinformación. Es claro que los sistemas refuerzan los sesgos y es claro que los sistemas van a amplificar la desinformación. Y para ejemplo, les voy a mostrar este video, que es bastante contundente. Simplemente un fragmento de este video les voy a mostrar. Aquí. Lo voy a dejar ahí, sigue bastante más, pero como ven, tenemos posibilidades de generar contenido con personalidades reconocidas que nunca han participado de estos actos y que nos cuesta, ¿no? O sea,
son inverosímiles, entonces de ahí es que podemos decir, bueno, esto es falso. Pero si esto está producido con imágenes nuestras, ¿quién podría discutir que hemos estado en este evento o no hemos estado aquí? Y sesgos. Los sistemas de IA han sido entrenados con contenido que está en Internet. Básicamente con contenido que está en Internet. El contenido que está en Internet es un contenido sesgado. Es un contenido que, por ejemplo, le da un rol a la mujer diferente del rol que le da al hombre. Entonces, los sistemas naturalmente están sesgados por el propio entrenamiento y por la propia lectura de contenido. Yo acá siempre traigo como este ejemplo, que es muy sonso, muy bobo comparado con lo que les dije recién, pero que nos ayuda a entender el tema de los sesgos. Si yo le muestro a GPT una foto de una torta de chocolate, lo que GPT me dice es que el pastel se ve delicioso y muy apetecible. ¿Quién le dijo a GPT que un pastel de chocolate es delicioso y apetecible? Probablemente para una mayoría de personas sea así, pero va a haber una cantidad de personas a las cuales esto no le va a parecer apetecible. Aquí van los sesgos, ¿no? Naturalmente tiene ciertas cualidades, cierta mirada del mundo, pero no porque malintencionadamente se lo haya entrenado para que sea así, sino simplemente porque ha consumido este tipo de contenidos. Bueno, aquí lo que traigo es, por ejemplo, un camino inverso. Que los sistemas estén sesgados no significa que nosotros no los podamos correr de ese sesgo, ¿no? Yo aquí le pedí a GPT que me escriba un ensayo explicándome por qué el mundo es plano, que adopte la posición de un terraplanista y me justifique con argumentos en la forma más científicamente posible por qué el mundo es plano. Y lo puede hacer. Ahora, si yo naturalmente le pregunto, para GPT, el mundo es redondo, como creo que coincidimos todos aquí que es así. Positivos, positivos. Y aquí ya voy cerrando como para que podamos conversar un poquito, José. Personalización. Creo que es el gran tema. Y ahora voy a compartirles algún ejemplo alrededor de esto, pero realmente si me dicen hoy, septiembre 2024, en dónde habría que poner el foco o en dónde está más visiblemente la disrupción, está en la personalización, está en el consumo. Más que en la producción, estamos todo el tiempo pensando en la producción, ¿no? En cómo otros autores generan contenidos usando IA, en cómo las editoriales van a integrar la IA en sus procesos, cómo van a generar las imágenes de las portadas utilizando IA, cómo vamos a poder producir audiolibros. Ojo, ojo, porque esa no es la mayor disrupción. La mayor disrupción está en el consumo, en cómo los lectores van a acceder al contenido de una forma totalmente diferente y van a poder consumir el contenido de la manera que quieran hacerlo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que vean esto con más evidencia. El otro efecto positivo es la accesibilidad. La IA viene a desbloquear por completo este problema y a hacer que una persona, por ejemplo, no vidente pueda acceder a un contenido con suma facilidad. Quiero mostrarles dos o tres ejemplos de personalización, pero voy a ir directamente a uno que es el que más me gusta. Esta es una plataforma que se llama Summaries.co, que permite resumir libros en fragmentos temporales. Es decir, yo puedo tomar un libro de los que están en la biblioteca de esta plataforma, hay muchos títulos comerciales, y decirle que lo que quiero es poderlo consumir en 5 minutos o en 10. Y la plataforma me va a adaptar el texto o a formato audio a esa unidad temporal para que yo pueda consumir el contenido como yo quiera hacerlo. Tengo plataformas como Bedtime Story, que permite generar historias infantiles, historias para leer, todas generadas nuevas cada vez que el lector lo pide. O sea, se trata de que no solamente nosotros como editoriales vamos a poder producir nuevos tipos de contenido, sino que los lectores van a decidir qué tipo de contenido quieren leerle a sus hijos a la noche, teniendo una herramienta que le produce el texto al instante con las cualidades que quieran. Luego, si quieren, les puedo contar una anécdota al respecto de esto. Y voy a este ejemplo que es el que más quería mostrarles. Se los muestro unos segunditos y ahora les explico. Bueno, no, les voy a explicar primeramente de qué va. Hay una plataforma que se llama Notebook, como el dispositivo, Notebook LLM de Google, que permite que ustedes le ingieran al sistema todo el contenido que quieran, de cualquier índole. En este caso lo que hice fue darle un informe sobre el universo de los audiolibros y analiza ese informe, es un informe de 80 páginas, un informe duro, técnico de 80 páginas con estadísticas, números, mercado y demás,
analiza la información, extrae los datos más relevantes, resume, encuentra los puntos de contacto y genera un podcast a partir de ese contenido. Les muestro un instante para que entiendan un poquito la idea. Está en inglés, porque solamente trabaja en inglés al nivel de la creación del podcast, pero le puse también los subtítulos para que lo puedan seguir. Les muestro nada más que unos instantes y a partir de ahí ya abro para que podamos conversar. Hey everyone, thanks for tuning in for another deep dive. Yeah, this is going to be a good one. We are tackling audiobooks this time around. Audiobooks going global, baby. I'm very excited about this one. Someone's in this fascinating report called Audiobooks Traveling Around the World from from the Frankfurter Buchmesse. Frankfurter Buchmesse. Yeah, it's a big deal. It's a really interesting report. Yeah, it's jam-packed full of juicy insights. And I have to admit, when I first skimmed it, Yeah. I was like, okay, audiobooks, they're popular, whatever. Right. But the more I dug into it, the more I was like, oh my God, this is huge. Yeah, Like, the global audiobook scene is absolutely exploding right now, it's amazing. and in ways that I never would have expected. Absolutely. So before we get to all the globe hey everyone, thanks for saltear- tuning in. Voy a saltear un minuto, quiero que escuchen un poquito adelante. Through things like, global media platforms and the like. It's really making me rethink my whole perspective on the reach of audiobooks. Yeah. But I have to ask, what does all of this mean for authors, publishers, even voice actors? That's the key question, right? Yeah, what are the practical implications of these global listening habits? Well, I think it points to two major takeaways. Okay. First, publishers are potentially missing out on huge opportunities Yeah. by not focusing enough on these non-English markets. Interesting. Right. And it's not just about translation, right? It's about understanding the nuances of those markets. Right. Les explico nuevamente lo que ha ocurrido aquí y ya ahí abro José para que podamos conversar. Lo que hice fue darle a este sistema un PDF de un documento extenso de 80 páginas, repleto de gráficas, estadísticas y demás, un PDF profesional que va a publicar la Feria de Frankfurt ahora en unas semanas más, sobre el ecosistema del mundo del audiolibro, y le pedí a este sistema que me genere un podcast. El tiempo para generar esto no superó los 5 minutos. El sistema leyó el documento, interpretó los puntos claves, lo tradujo a una conversación amena, bajó el nivel técnico del documento para que pueda ser escuchado de una forma más amena y masiva, como suele ser un producto al estilo podcast. Generó el diálogo, la conversación entre dos personajes, un personaje masculino y un personaje femenino, sintetizó las voces de una manera muy natural, tiene como pequeños detalles, pero si yo no les hubiese dicho nada, podrían haber pasado como hecho por humanos perfectamente. Y nos permite, en definitiva, lo que más quiero tratar de transmitirles, es que nos permite consumir el contenido de la manera que cada uno de nosotros querramos hacerlo. Entonces, no se trata de, por ejemplo, cómo la IA nos va a permitir producir audiolibros a la industria. Se trata de cómo los lectores van a poder escuchar los textos que quieran, con la voz que quieran, en el idioma que quieran. Y ahí es donde va a estar la disrupción radical del sector. Tengo mucho más ahí para mostrarles, pero si quieren, como ya ahí estamos un poquito, creo que en el plazo que hablamos, José, podemos ir. Perfecto. Daniel, muchísimas Muchas gracias. Vamos a conversar brevemente con un par de puntos y después le pido a los asistentes que en el chat vayan colocando las preguntas. Yo las voy a ir leyendo en el orden en el que aparezcan. Un poco para profundizar. Está claro que la tecnología y la inteligencia artificial está aquí. Está claro que no es la primera vez que hay algo disruptivo en la industria editorial. Ocurrió con la imprenta misma, ocurrió con los libros electrónicos, con los audiolibros. Creo que la preocupación general, y me gustaría escuchar no solo tu opinión, sino un poco tu consejo a los asistentes, es cómo nosotros como editores participamos de estas nuevas tecnologías. Está claro que como equipo podemos o debemos, de hecho, aprender a utilizarlas, pero toda esta generación de contenidos ahora es, digamos, parte del proceso editorial y del negocio editorial. Si de pronto esto va a salir de ese contexto, puede efectivamente dar visibilidad a los contenidos, pero puede, por otro lado, afectar la parte de la estructura en sí del negocio.
¿Qué opinas? Bueno, no sé si te voy a poder dar una respuesta absolutamente precisa. Sí creo yo que como que hay ciertas posiciones que son las que recomiendo adoptar, ¿no? Primero, lo obvio, hay que formarse, hay que estar muy atento, no hay que negarse al fenómeno. Hay que tratar de guardar cierto espacio-tiempo en la agenda para experimentar y para usar las herramientas. Esa para mí es una enorme recomendación. Empezar a utilizar las herramientas casi a cotidiano, aún no le encontremos del todo el sentido, pero empezar a familiarizarse con el uso y a empezar a comprenderlas en toda su plenitud para ver cómo se integran en nuestros procesos. Y después, sí, tratar de informarse mucho para saber leer cómo se va a ir acomodando, sobre todo el mercado del libro, que yo creo que va a tener una disrupción muy, muy grande. En algunos casos es un poco más evidente que en otros. Por ejemplo, contenidos formativos. Es muy evidente que la inteligencia artificial viene a suplir mucho del espacio formativo que habitualmente hacíamos con los documentos tradicionales o de la manera tradicional, ¿no? Y acá ya no se trata de libro físico y libro digital, se trata de otra forma de aprender, de conocer del mundo, de instruirse del mundo, de relacionarse con el mundo. Con lo cual, creo que en todo lo que tiene que ver con contenido educativo, formativo, la disrupción va a ser radical. Creo que hay ciertos tipos de contenidos, como podría decirte los libros de cocina, o cualquier tipo de libro del estilo del how-to, también va a tener como una competencia demasiado agresiva como para que alguien piense en comprar un libro. Con GPT yo puedo compartirle una foto de mi heladera y que con los 5 ingredientes que me quedan, que me arme la receta que voy a preparar. No necesita más que esto, que una foto, y me puede personalizar 5 o 6 propuestas de comida y me puede indicar perfectamente paso a paso toda la receta para preparar la mejor comida posible. E incluso con imágenes y en poco tiempo más con video. Entonces, creo que hay que saber entender mucho de esto, ¿no? Del mercado, de qué libros son los que pueden subsistir a un torbellino tan potente, qué tipo de libros, qué categorías, qué géneros, y cuáles no, y cómo nos acomodamos en ese contexto. Y sobre todo, en un escenario eh, tan revolucionario, mi recomendación es capacitarse, formarse, estar informado, probar, experimentar, estar lo más abierto posible, obviamente que con un juicio crítico, con una mirada... no abrazar todo lo que venga y no estar felices de todo lo que viene, pero sí con una apertura a entender que esto es un cambio demasiado grande como para plantearnos en un escenario de rechazo y de decir, bueno, aquí la IA no entra. Perfecto. Antes de pasar a las preguntas de los asistentes, un punto más que no se ha tocado, que es el tema de la metadata. Me parece que la inteligencia artificial va a tener un beneficio en el manejo y creación de metadata, que como sabemos es justo uno de los pilares del comercio electrónico en todos los formatos. Eh, ¿Alguna herramienta que recomiendes para creación de metadata basada en inteligencia artificial? Mira, estoy tal cual convencido como tú, José, que va a ser un cambio muy importante. Sabemos que la generación de metadatos es una tarea algo fastidiosa para el sector, es una tarea un poco molesta, es una tarea que requiere un conocimiento que no siempre está dentro de los propios equipos, que demanda tiempo, pero que es clave, es clave. Yo siempre señalo que cada mes se publican 10.000 obras nuevas en la industria en lengua española. Con lo cual, los metadatos son lo que permiten que la obra de un editor sea visible por sobre las demás. Y en el escenario que les vengo comentando, vamos a tener más volumen de contenidos. Con lo cual, tenemos por un lado una sobreabundancia de contenidos, pero por otro una herramienta que nos va a facilitar la visibilidad de los contenidos con nuevos recursos y con la posibilidad de integrar y generar nuevos metadatos. Que los metadatos, además, no van a ser solamente los metadatos que hasta ahora necesitamos para la distribución. Probablemente se generen muchos nuevos tipos de metadatos que la IA nos permita generar. Hoy, a ciencia cierta, ChatGPT nos puede ayudar parcialmente en esa tarea, pero no es del todo preciso y confiable. Hoy, es un poco lo que les decía antes, ¿no? También es saber dónde están los límites hoy y saber que es un límite que muy fácilmente se va a romper, ¿no? Yo ahí no me voy a meter como en suma precisión, pero lo que suelo recomendar es, por ejemplo, generar un GPT propio
que dentro de lo que es la herramienta de ChatGPT esto se puede hacer, pueden generar un GPT propio. El GPT se puede entrenar con contenido específico de los contenidos BISAC, por ejemplo, o de todo el sistema de categorías tema. Se lo puede entrenar y que es tan fácil de entrenarlo como darle la documentación al respecto. Y luego se lo ordena para que cada vez que yo le comparta la información de un libro me pueda indicar cómo deberían ser los metadatos de ese libro. Eso se puede hacer relativamente bien, puede ser una ayuda, puede ser un cotejo. Hoy no hace la tarea al 100%, pero no deberían pasar más de 6 meses para que tengamos soluciones profesionales en el mercado que resuelvan la situación. Perfecto, muchas gracias. Hay varias de las preguntas que están en el chat que ya se han cubierto relativamente con la presentación. Voy a empezar con dos que considero que no se han tocado. La primera es de Julián Acosta y te pregunta, ¿en qué va la discusión del consumo energético de la inteligencia artificial y su impacto en el cambio climático? Me encanta. Gracias por traer el tema. Hay muchas discusiones alrededor de esto, de esto. A ver, la inteligencia artificial, esto lo hemos leído, lo habrán leído, bueno, un poco la pregunta vendrá por ahí, utiliza unas granjas de servidores para procesar su información. Ustedes saben que, por ejemplo, para generar una de las versiones de cada nuevo GPT, son 3 o 4 meses de 15.000 máquinas puestas a todo nivel de procesamiento y con un consumo energético muy, muy elevado para poder dar como resultado el producto que tenemos todos. Y no solamente esto, sino que cada vez que lo usamos, realiza un consumo energético enorme. Ahora, ojo con esto. Punto número 1. No significa que ese consumo energético sea un consumo que impacte negativamente con el medio ambiente. Mucho de ese consumo energético se hace con energías renovables. Se hace en lugares estratégicamente definidos que hacen que no se requiera un calor excesivo, o sea, lugares que específicamente tienen temperaturas en la Tierra mucho más bajas de lo normal o de lo habitual, pero además de esto se utiliza energía eólica, se utiliza energía solar, con lo cual no necesariamente es que hay un consumo que proviene de otras fuentes que son más dañinas con el planeta. Además de esto, y no necesariamente con esto no estoy diciendo que sean más o menos contaminantes ni que haya que estar a favor del uso de la IA, pero para que entiendan que hay matices en esto. La IA, su capacidad, su evolución, la capacidad que tiene de razonamiento, está desbloqueando muchos avances científicos que han tardado décadas. Entonces, no sería extraño pensar que la IA sea también la respuesta a ver cómo renovamos el planeta que hemos tanto dañado en todos estos años, que nos ayude a pensar ideas nuevas en esa dirección. Y lo tercero que es muy curioso, ustedes vieron que empecé con un video, el video de 1 minuto hecho con una persona en su casa utilizando uno de estos servicios de inteligencia artificial. ¿Qué hubiese supuesto hacer ese video si no existía la inteligencia artificial? Hubiese supuesto cámaras, personas filmando, personas actuando, personas editando, personas postproduciendo ese video. Entonces ustedes me dirán, bueno, eliminamos de la faz de la Tierra muchos profesionales y hay una sola persona que tiene la capacidad de producir ese contenido. Sí, pero vayamos al punto de la contaminación. ¿Cuánto contaminaba todo ese equipo y todo ese estudio de filmación? ¿Y cuánto contaminó esta persona produciendo ese video de 1 minuto? Entonces, digo, hay muchos matices en torno al impacto medioambiental. Hoy es una tecnología muy ineficiente. Es una tecnología que está funcionando y gastando energía por demás, porque es una tecnología totalmente nueva. Era como pensar en los primeros autos, ¿no? Y los autos actuales. Los primeros autos consumían un nivel de energía y tenían un consumo totalmente ineficiente comparado con los autos de hoy, ¿no? Hay muchos matices al respecto. No es que esté defendiendo ni mucho menos, sino simplemente para entender que el problema es mucho más complejo que decir, bueno, consume mucha energía y daña el planeta. Perfecto. Quedan pocos minutos. Una pregunta más. Alejandra Palomares te pregunta, ¿por dónde empezarías a utilizar la inteligencia artificial para empezar a transformar un modelo de producción y negocio editorial tradicional? Bueno, hay muchas herramientas. Yo creo que lo primero es empezar a familiarizarse con los modelos de lenguaje. Claramente es la puerta de entrada un poco a esto, es lo que es ChatGPT. Les recomiendo mucho usar Cloud, que es otra gran
inteligencia artificial, aquí se las dejo en el chat, Claude, que en aspectos, sobre todo creativos, suele ser bastante superior de las respuestas que nos da ChatGPT. Y luego también les recomiendo, que esto yo quería contárselos y al final se me fue de la presentación. Les voy a dejar aquí simplemente el titular, pero para que lo tengan ahí presente. LM Studio, ahí se los puse en el chat. Es un entorno que permite usar modelos con las capacidades que tiene ChatGPT, pero en los propios equipos, en los propios ordenadores. Esto significa sin conexión a Internet y sin estar compartiendo información con ninguna empresa. Tenemos capacidades muy similares de uso a las que tenemos con un ChatGPT, muy similares realmente. En equipos de gama media, necesitamos un equipo con cierta capacidad de procesamiento, pero estoy hablando de equipos que pueden ser de la gama de los que están valuados en $800 o en esa línea. De ahí para arriba obviamente mejor, pero de ahí ya podemos correr inteligencia artificial al mismo nivel que ChatGPT en nuestros equipos, en forma privada, segura, sin compartir información. Entonces también ahí se van a sentir como más tranquilos de lo que hacen, ¿no? De poderle compartir un texto, un libro, poderle compartir una planilla con información sensible de ventas o lo que quieran y trabajar sobre esos documentos. Perfecto. Hay preguntas acerca del Perdona. tema. Sí. No, es verdad, ahí hay un comentario de que me quedé escribiéndote a ti nada más y no apareció en el chat. Hay una pregunta, hay varias preguntas acerca de términos legales y toda la legislación. Yo les comento que en el canal de YouTube hay una charla específica del FIE de inteligencia artificial y el medio legal, entonces no profundicemos en eso en este momento. Siguiente pregunta, y con esto yo creo que nos vamos porque ya estamos pasados de tiempo, es hoy, 2024, ¿cómo reconocemos fácilmente que algo está creado con inteligencia artificial? ¿Se puede? ¿Qué debemos saber? Finalmente nosotros somos garantes de propiedad intelectual. ¿Hay algo que se pueda hacer? Mira, está muy bien la pregunta, José, que me dices, porque sabes que hace poquito tuve conversación con un editor de uno de los 2, 3 grandes grupos editoriales, que me decía que ellos habían tomado la política explícita de no utilizar IA y que han bajado como esa línea a todos sus equipos. Bueno, estamos hablando de una editorial de varios miles de empleados. Han bajado toda su política para decir aquí la IA no se va a utilizar porque creemos en los procesos humanos. Solamente se va a utilizar cuando vemos que hay como optimización de tareas y demás, pero no en términos de crear contenidos, de crear portadas, de crear textos y demás. Pero ¿qué ocurre? Él mismo me lo contaba. Se filtra, o sea, la IA termina permeando. Es muy difícil que un autor nos entregue un contenido y tengamos la certeza al 100% de que ese autor no ha usado IA para escribirlo. Es muy difícil que si tenemos subcontratado un diseñador que nos hace la diagramación de un libro y nos la entrega en forma tercerizada, no haya usado IA en alguno de sus procesos para generar alguna imagen o para validar un diseño o algo. Hay algunas herramientas, existen algunas herramientas para detectar cierto uso de IA, pero realmente, y más con el correr del tiempo, es muy difícil que tengamos la certeza. Hay una parte que es mucha confianza, mucho contrato, si queremos adoptar una política de este tipo, un contrato con el autor y que el autor realmente nos diga cuándo lo usó, cuánto lo usó, de qué manera lo usó, y una suerte de confianza y contrato alrededor de esto. Porque cuando se trabaja, si se trabaja muy burdamente, que ha habido ya muchos casos en el sector que ha pasado de esto, se es obvio y se nota. Pero si se usa la inteligencia artificial bien, realmente no se nota y no hay forma de discernirlo. Perfecto. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo. Les agradezco a los más de 150 participantes de toda América Latina que estuvieron aquí. Les recuerdo la encuesta. ¿Dónde te pueden contactar por si hay preguntas, te quieren hacer algún comentario? Daniel, comparte tus redes o tu forma de contacto y los invito a que sigan al FIE y que sigan con las siguientes charlas y gracias de nuevo.
Gracias, José, a ti y a todos por el tiempo de estar aquí. Perdonen que traté como de condensar mucha información en poco tiempo, pero creo que les compartí lo que creo yo que es más relevante de estos tiempos.